Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, amigos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, no hay tema hoy. Embuste. Hoy tienen que escuchar este programa. Llamen al vecino, llamen a la vecina. Obviamente voy a estar comentando sobre estas revelaciones de ayer, de quién va a ser el nuevo patrono y dónde van a estar las lealtades ahora de la licenciada Alexandra Lúgaro, quien hace poco fuera la candidata a la gobernación del movimiento Victoria Ciudadana. Interesante eso. Además va a estar con nosotros María de Lourdes Marilú Guzmán, una de mis analistas favoritas, preferida mía de la radio puertorriqueña. Va a estar aquí con nosotros a las 9 de la mañana para analizar todos los temas de este día. Además estará con nosotros Ana María García Blanco y el ex secretario de Educación Rafael Román. Ana María García Blanco, como ustedes saben, esencialmente es la fundadora, quien trajera a las escuelas públicas puertorriqueñas el sistema Montessori de educación, que mucho bien le ha hecho al sistema de educación puertorriqueño público, si solo por el hecho de diversificar las metodologías y los currículos de enseñanza, pero además es que hemos visto cómo ese sistema, en las manos de esta persona, la doctora Ana María García Blanco, ha logrado transformar las vidas de miles y miles de estudiantes puertorriqueños. Con ella y con el ex secretario de Educación, Rafael Román, vamos a estar hablando sobre, por supuesto, la próxima reapertura de las escuelas y la educación en Puerto Rico. Todo eso, y como todos los días, vamos a estar ustedes y yo sentados a la mesa dialogando con la amiga Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas de hoy, 24 de febrero del 2021. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, antes de pasar al plato fuerte del día de hoy, que como les adelanté en la introducción al programa, va a ser el tema de esta contratación de la licenciada Lúgaro por parte de Foundation for Puerto Rico. Algo que de ordinario no sería noticioso con cualquier otra persona, lo es en el caso de ella, y creo que lo es de manera justificada por quien acaba de ser. Parecería estarse convirtiendo en otra persona, pero acaba de ser la candidata a la gobernación de la tercera fuerza política en Puerto Rico, el movimiento Victoria Ciudadana, partido que ella ayudó a fundar y que ayudó a llevarlo donde está hoy, al punto de que tienen 4 legisladores que, de paso, yo aquí mismo dije que quien logró que fueran electas esas personas, porque esas 4 personas no hicieron campaña. O sea, los candidatos de distrito de Victoria Ciudadana, yo los vi hacer campaña. Incluso los vi hacer campaña en todo San Juan. Eva Prados, que era candidata del precinto 3, hacía campaña aquí frente a casa yo tenía un cartel de la licenciada Eva Prados. Así que ellos sí hicieron campaña. Yo no vi campaña ni de Ana Irma Rivera Lacén, ni de Mariana Nogales, ni de Rafael Bernabe, ni de José Bernardo Márquez. Yo no la vi personalmente. Que hicieron entrevistas, esas cosas, pues chévere. Pero campaña publicitaria yo no la vi, y yo estoy convencido hasta el día de hoy, y me iré a la tumba convencido que ellos están ahí por el voto íntegro que logró Alexandra Lúgaro encabezando esa papeleta. Así que yo creo que ese tema es noticioso y lo vamos a estar discutiendo aquí. Después de plantearle estas 3 noticias que me parecen también importantes y notables del día de hoy, lamentablemente se me ha hecho un poquito difícil encontrar noticias positivas. Quizás podría decirles que el hecho de que 187 escuelas están aptas para reabrir a partir de la semana que viene es una noticia positiva. Yo creo en la reapertura de las escuelas y creo que tenemos que confiar en que el gobierno lo pueda hacer bien, y tenemos que confiar en que los maestros
y los directores van a poder hacerlo bien. Y tenemos que desear eso. Ahora, como les digo una cosa, les digo otra. 187 escuelas no llega ni a una de cada 4 escuelas. Y ayer hablábamos aquí de que el Departamento de Salud tiene 800 inspectores para, después de haber abierto las escuelas, ir a ver si en efecto están cumpliendo con lo que certificaron en unos documentos que tienen que firmar los directores de escuela. Una autocertificación de que su plantel está listo para recibir estudiantes en medio de la pandemia de COVID-19. Pero entonces, yo me pregunto, como lo dije aquí ayer, yo dije, si hay 800 inspectores y el número total de planteles en Puerto Rico en este momento es aproximadamente 850, pues ¿por qué no en una semana enviar esos 800 inspectores a cada una de las escuelas a visitarlas y certificar ellos de antemano que se han tomado todas las precauciones necesarias? Bueno, pues lo digo ahora con más razón. Si son solo 187 escuelas, pues miren, pueden enviar 4 inspectores a cada escuela. 4 inspectores a cada escuela. Los pueden enviar hoy, que es miércoles, mañana, que es jueves, pasado mañana, que es viernes. Y en 3 días yo estoy seguro que deben poder certificar el cumplimiento o certificar el incumplimiento y solicitar acciones para remediar ese incumplimiento. Creo yo que eso le daría más confianza a los maestros, al personal no docente, a los padres, a los estudiantes, de que en efecto se está haciendo algo de forma correcta. Lo contrario, pues me parece que es una falta de diligencia, una falta de buen juicio. Si tienes 800 personas, envíalas hoy a las escuelas. Pero vamos a ver qué sucede ahí. Otra noticia sobre los manejos administrativos de estos nuevos secretarios. De paso, antes de pasar ese tema, algo pasó aquí ayer en el programa de mi amigo y compañero Julio Rivera Saniel, en el que la secretaria de Educación pidió un tiempo en medio de una entrevista. La verdad que este país no deja de sorprender a uno. Uno cuando piensa que lo ha visto todo. Porque mira que hemos visto hasta, yo recuerdo hasta gente metida en palo, a Jumá, dando entrevistas a personalidades radiales en Puerto Rico. Y cuando uno cree que lo ha visto todo, el país dice, no, espérate un momentito, te voy a sorprender de nuevo. Ayer la secretaria de Educación le pide a Julio Rivera Saniel un tiempo, un minuto, en medio de una entrevista. Mire, perdóneme, déjeme, que tengo que contestar el teléfono. Estoy inventando. Mira, que se me quedó abierta la puerta de la nevera, dejé la estufa prendida. Perdona, Julio, déjame ir un momentito a atender eso. Eso es lo que yo pensaba. Y resulta que después se aparece la persona de prensa, le dice a Julio, mira, se acabó la entrevista. Y minutos, segundos más tarde estaba en otra estación de radio la secretaria de Educación. Eso es una falta de respeto. A Julio, a esta estación como medio de comunicación. A mí no, a mí pueden hacer esas cosas. Yo soy simplemente un analista, un comentarista de la realidad política puertorriqueña. Yo no exijo aquí más respeto que el que se merece simplemente un ciudadano, pero yo sí creo que la prensa, que los periodistas, máxime los periodistas del calibre de un Julio Rivera Saniel, del calibre de todos los periodistas y las periodistas que trabajan en esta estación, se merece más respeto que eso. Así que yo no sé si le han pedido disculpas a Julio, no sé si él las ha pedido, yo estoy seguro que él es lo suficientemente maduro como ya haber pasado la página con este tema, pero creo que haría un flaco servicio si no mencionaba esa falta de respeto de ayer. Bueno, pasando a otro secretario, yo les había adelantado esto, yo les había dicho que en el Departamento de Justicia habían unos problemitas administrativos y bueno, ayer se da la salida de la subsecretaria de Justicia, Phoebe Izales, y se habla de que hay un malestar entre los fiscales por
aparentemente el nuevo secretario, el amigo Domingo Emanueli, no haberse mostrado más abierto a conversar, a dialogar con el cuerpo de fiscales del Departamento de Justicia, del Estado Libre Asociado realmente. Ellos son los que representan al Estado en el procesamiento de todos los casos criminales en Puerto Rico. Así que lo que habíamos adelantado aquí hace unas semanas de que habían unos problemas administrativos y gerenciales en el Departamento de Justicia, ayer se manifiesta con la salida de la subsecretaria de Justicia, Phoebe Izales, en cuestión de ni 2 meses de haberse inaugurado como secretario el licenciado Domingo Emanueli. Y vamos a ver si eso trae cola. Y por último, antes de pasar de nuevo al plato fuerte de hoy, se anunció ayer, precisamente casi en el horario de este programa, se anuncia un acuerdo con los bonistas. Se reduce el pago de la deuda anual, en teoría, de unos 4.200 millones de dólares antes de la quiebra a unos 1.150 millones. Eso en teoría suena buenísimo y parecería que vamos a estar pagando solamente el 25%, un poquito más del 25% del pago que se había pactado anterior a la deuda, a la quiebra. Pero ¿qué sucede? Como nos había señalado el economista de Espacios Abiertos hace unos días, cuando uno le suma a esos 1.150 millones que se están pactando de repago de deuda a los bonistas, cuando uno le suma a eso los 2.500 millones en el pago de pensiones, que ese pago de pensiones, claro, alguien me podrá decir, bueno, pero el pago de pensiones lo íbamos a tener en las costillas de todas formas. Pero claro, antes de la quiebra, el pago de las pensiones salía de un fondo restricto donde se había depositado el dinero que aportaban los empleados y el dinero que aportaba el gobierno, precisamente para separarlo, para ir posteriormente pagando esas pensiones. Era como una cuenta de retiro colectiva, y de esa cuenta de retiro el gobierno sacaba chavitos y le pagaba las pensiones. Una IRA para todos los jubilados del gobierno. Esa IRA se quedó sin chavo y los jubilados les quedan 20, 30 años de vida más. Y entonces ahora esas pensiones salen del mismo bolsillo, llámese el Fondo General, que no es otra cosa que las contribuciones que pagamos nosotros. Esas pensiones ahora salen del mismo bolsillo de donde sale el dinero para pagar la deuda. Así que cuando este proceso concluya, en lugar de estar pagando 4.200 millones de dólares en deuda, que eso nos llevó a tener que declarar quiebra. O sea, el país no podía pagar 4.200 millones de dólares del Fondo General anualmente. Por eso dijimos, no podemos pagar la deuda es impagable. Pues cuando concluya este proceso del Fondo General, vamos a estar pagando entre pensiones y deuda 3.650 millones de dólares. O sea, el ahorro real en gasto anual es de 550 millones de dólares. ¿Eso es suficiente para que no tengamos que estar en una quiebra de nuevo? Cuare. Eso está por verse, y hay muchos economistas que dicen que no, que eso no es suficiente para evitar una futura quiebra que lamentablemente cuando la necesitemos es posible por los acuerdos que se están alcanzando ahora, que le dicen al bonista, no te preocupes que aún si hubiese otra quiebra, a ti te voy a seguir pagando, esta deuda no va a ser reestructurable. Pues cuando llegue el momento en que no podamos pagar esto que estamos acordando hoy, probablemente tengamos muchas menos alternativas para poder manejarnos y para poder salir del hoyo en el que estamos. Vamos a pasar con el tema de la licenciada Lúgaro. Ayer la licenciada Lúgaro anunció junto a Foundation for Puerto Rico, y Julio Rivera Saniel la tuvo en el programa esta mañana en entrevista a ella y a la directora ejecutiva de esa entidad, Annie Mayol, que la licenciada Lúgaro había sido contratada por Foundation for Puerto Rico para crear un nuevo centro de innovación estratégica, un centro que no existe. O sea, este cargo, este puesto, este centro se está creando para ella. Y claro que la licenciada Lúgaro tiene derecho a ganarse
la vida en el sector privado, en el sector sin fines de lucro, en el gobierno. Eso no se le cuestiona. El tema aquí es que hay mucha hipocresía en la manera en que la licenciada Lúgaro y su compañero, y además de compañero de vida, compañero de partido, cofundador del movimiento Victoria Ciudadana, candidato a alcalde de San Juan, y creo yo que posiblemente la figura más importante política que queda en ese partido en este momento. La manera en que ellos trataron a otras personas por sus relaciones laborales, por la forma en que ellos se ganaban la vida. El mismo respeto que están reclamando al derecho de ella a ganarse la vida, no lo tenían ellos con otras personas. Y en el caso de Manuel Natal, él hacía inventos, organigramas completos sobre la suite 1802, cosa que incluso yo he dicho aquí que tenía razón acerca de las vinculaciones raras que había entre distintas figuras del PNP con los medios de comunicación y con la manera en que se utilizaban esas conexiones, gobierno, sector privado, medios, para manipular la opinión pública. Yo le di la razón, particularmente cuando recientemente fue arrestado el productor radial Sixto George. Pero entonces ahora, como es la licenciada Lúgaro la que asume una posición profesional que entra en conflicto con sus valores y principios expresados durante las pasadas 2 campañas a la gobernación, ahora está bien. Ahora sería machismo incluso criticar y cuestionar lo que ella está haciendo como figura pública, que es y que quiso ser. Ella se convirtió en figura pública. De paso, su novio no solo criticaba al PNP, criticaba a todo un sistema de poderosos y de millonarios que sostienen el sistema. Un ecosistema de intocables, les decía, los intocables del poder. Y yo diría que la licenciada Lúgaro, con lo que se anunció ayer, se inserta en ese ecosistema. Se convierte en parte de ese ecosistema. Es más, ¿cómo que se convierte en parte? Siempre ha sido parte de ese ecosistema. ¿O acaso nos hemos olvidado que la licenciada Lúgaro y su familia se hicieron millonarios con las tutorías en el Departamento de Educación? Para luego, cuando era candidata a la gobernación, decir, no, mira, yo me hice millonaria con eso. Me daba la vida de pachá con las tutorías. Que mi empresa tuvo decenas de millones de dólares en contratos con el Departamento de Educación y cuando era candidata decía, no, pero realmente eso de las tutorías, pues, eso era todo un gran esquema y había muchas empresas que no daban el servicio correctamente y si yo me convierto en gobernadora, eso se va a acabar y los servicios los va a prestar el mismo Departamento de Educación. Dígame si no dijo eso. Así que ella siempre había sido parte del ecosistema de empresarios y millonarios que, aunque estuvieran los rojos o aunque estuvieran los azules en el poder, tenían contratitos con el gobierno. Se hizo millonaria de esas tutorías que después ella decía que eran fatulas. Se hizo millonaria en una empresa que evitaba descubrimientos de pruebas en casos laborales, no contestando demandas. Habla de transparencia, no contestaba demandas para no tener que exponerse a descubrimientos de pruebas. Y luego entonces decía, no, ese sistema del que yo me hice millonaria, eso no funciona. Y quería derrumbarlo. Y el licenciado Manuel Natal, que de pronto han desaparecido de Twitter todos los comentarios en contra de muchas de estas entidades que él mismo publicaba. El mismo licenciado Manuel Natal criticó severamente a Borshow, John Borshow, el fundador, el creador de esta fundación en la que va a trabajar ahora la licenciada Lúgaro, por ser parte de ese sistema. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Natal
en el hemiciclo de la Cámara de Representantes el 17 de diciembre del 2017 acerca de John Borshow y su relación con el publicista de Ricardo Rosselló. En la Junta de Directores de la corporación que tendrá bien la promoción del destino de Puerto Rico, en la Junta de Directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anuales para promocionar a Puerto Rico, hay 2 personas ya con vínculos directos con el publicista del gobernador Ricardo Rosselló, el señor Edwin Miranda. Uno, el señor John Borshow, quien antes de ser nombrado a la Junta del DMO, estaba promocionando un estudio de la economía del viajero que Edwin Miranda promocionaba en sus respectivas páginas. ¿Saben cuál fue la entidad que publicó ese estudio sobre la economía del viajero? Foundation for Puerto Rico. ¿Y quién es John Borshow? De paso, John Borshow me parece buen tipo. Y creo que Foundation for Puerto Rico ha hecho algunas cosas interesantes. Pero tanto que Manuel Natal criticaba la mera vinculación con Edwin Miranda, con John Borshow y con otras personas de la famosa Suite 1802, y ahora todo está bien, ahora todo está peaches and cream. John Borshow, según un artículo en el periódico Noticel de Oscar Serrano, John Borshow estuvo al frente de Borshow Medical and Hospital Supplies Corporation, y en el 2001 esa empresa que él dirigía se declaró culpable de un delito grave de violación a la ley electoral por excederse en los donativos al exgobernador Pedro Rosselló. La empresa donó $25,000 cuando el límite eran $2,500. Y posteriormente, en el 2004, la oficina del Contralor cuestionó un contrato de esa misma empresa con el municipio de San Juan bajo Jorge Santini por varias irregularidades en la adjudicación de esa subasta. ¿Por qué? Porque se supone que la compañía estuviera fuera del registro de licitadores de participar en esa subasta por su convicción en el caso sobre la ley electoral. Y un artículo reciente del 2019 del Centro de Periodismo Investigativo estableció que Foundation for Puerto Rico propiamente recibió un contrato sin divulgar los criterios utilizados para la selección ni tomar en cuenta la participación ciudadana en el proceso, en el cual el Departamento de la Vivienda otorgó el principal contrato con fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario, CDBG, tras los huracanes Irma y María, a Foundation for Puerto Rico, organización que no presentó ninguna propuesta que demostrara su interés o pericia en manejar un programa de planificación comunitaria. Y sobre eso, de paso, ¿qué dijo el Movimiento Victoria Ciudadana? El Movimiento Victoria Ciudadana, en su programa de gobierno, que en cuanto al programa de CDBG-DR ha habido negligencia, ineptitud y corrupción en el manejo de los fondos asignados, lo cual ha generado en el gobierno de Estados Unidos desconfianza hacia la administración gubernamental en Puerto Rico. Ese es el programa de gobierno de la licenciada Alexandra Lúgaro y del Movimiento Victoria Ciudadana. Entonces, la persona que como candidata a la gobernación independiente facilitó que Ricardo Rosselló llegara a la gobernación, que como candidata a la gobernación de Movimiento Victoria Ciudadana facilitó que Pedro Pierluisi llegara a la gobernación, al PNP, ahora se une al ecosistema del PNP que su propio compañero de papeleta y de vida, Manuel Natal, tanto denunciaba. ¿Y qué dijo Manuel Natal ayer en su cuenta de Twitter acerca de esto? Manuel Natal dice que es que él está seguro que los principios de la licenciada Lúgaro que él conoce la van a guiar en su gestión. Dice: le deseo al mayor de los éxitos a Alexandra Lúgaro en esta nueva encomienda profesional. Estoy convencido que siempre pondrá sus principios por encima de cualquier consideración. Ese ha sido el proceder del cual he sido testigo por los pasados 4 años. Ni un paso atrás. Entonces,
Hace 4 años, él lleva viendo este proceder, él sabe de los principios, él está convencido de esos principios, pero él le cuestionaba a otras personas que él no conocía sus vinculaciones con estas mismas personas y con este mismo ecosistema del Partido Nuevo Progresista que mantiene vivos a muchas figuras del PNP, del estadismo, del anexionismo, que sostiene el sistema político unipartidista al cual estamos finalmente llegando en Puerto Rico. Porque sí, Manuel Sidre, el otro candidato independiente a la gobernación, ahora es el secretario del DEC de Pedro Pierluisi. Alexandra Lúgaro ahora trabaja para John Borshow, donante de Pedro Rosselló, PNP de toda la vida. Para Annie Mayol, la directora ejecutiva de Foundation, buena persona. Pero Annie Mayol fue la directora de campaña de Luis Fortuño en el 2004. Entonces ahora Alexandra Lúgaro eventualmente claudica esa lucha contra el bipartidismo para unirse y validar el ecosistema del PNP que Manuel Natal tanto criticaba. Y bueno, sobre esto tengo mucho más que decir. Estoy seguro que Yolanda, que también ayer en su programa, en la tarde, tuvo a la licenciada Lúgaro y hay incluso unos videos de sus reacciones circulando por las redes sociales y quiero preguntarle a ella sobre eso. Pero les voy a dejar, antes de irme, con las palabras, con esto me despido, les voy a dejar con las palabras del licenciado Manuel Natal sobre todo este ecosistema del que él hablaba, sobre lo que representaba, sobre lo que estaba sucediendo. Y con eso nos vamos a la pausa. Lo mismo que yo le llevo a ustedes señalando durante los pasados meses y años se está intensificando aún más. Vemos estas personas que tienen unos intereses económicos, que tienen unos intereses políticos, que son un grupo de intocables que están buscando cómo manipular la opinión pública. Vamos a la pausa. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, ¿cómo estás? Saludos Armando y a todas las personas que nos siguen por internet, por radio, por las ondas de Radio Isla. He visto memes tuyos de ayer por un tubo y 7 llaves. Qué malo, bueno, porque tú sabes que yo casi ni miro las redes. No, buenísimo. Sí. Todo, parece que hubo un momento que te captaron a ti. Elegantísima, por supuesto. Gracias. Pero te captan. ¿Cómo va a ser de otra forma? Bueno, hay días y hay días, ¿verdad, Armando? Vamos, yo te entiendo. Pero te captan en un momento donde evidentemente tu rostro está comunicando un poco de incredulidad. Bueno, mira, yo te he estado escuchando. Déjame decirte, anoche pues tuvimos la oportunidad de tener precisamente a Alexandra Lúgaro y a la presidenta de Foundation for Puerto Rico, Annie Mayol. Y bueno, yo tengo que primero, ante todo, pues escuché las expresiones que dio Mariana Nogales esta mañana a Julio Rivera Saniel y puedo entender lo incómoda que se siente Mariana con este cambio súbito de sillas de ser la líder de Victoria Ciudadana, un movimiento rompedor, como rompedora era la figura de Lúgaro en la política, que tiene ya su sitial histórico dentro de verdad del proceso electoral en el país, que nadie se lo quita, que nadie se lo discutimos tú y yo la semana pasada. Totalmente, pero como esto es un programa de opinión, ¿verdad? Claro. Y yo creo que Mariana Nogales podrá criticarle que no rece en una sesión o que no se da golpe de pecho ni se rasga las vestiduras, ¿verdad? De un modo hipócrita. Mariana Nogales es lo que es una persona muy ética y muy consistente.
En la política, los políticos de larga vida son los políticos, digo, hay muchos de larga vida, vamos, hay unos y hay unos, pero los respetados por el país tienen que tener consistencia. Y hay una frase que decía Pedro Albizu Campos, que el que empieza resbalando se cocota, ¿verdad? Y cuando una organización sin fines de lucro paga $170,000, que a mí eso me parece exorbitante para una organización sin fines de lucro, digo, Lugaro no ha divulgado cuánto, ni quiso divulgar cuánto se va a ganar, pero Foundation for Puerto Rico no es cualquier organización sin fines de lucro. Es una organización muy poderosa que tiene un poder de captación de donativos impresionante y que sorpresivamente en el año 2018, luego de María, logró un contrato por $37 millones de vivienda federal a través de vivienda local, claro, de esos fondos CDBG, tú sabes cómo es, esos números, esas letras que son impronunciables, para que hiciera una labor diseñara un programa de resiliencia en las comunidades, luego de María, de todo aquello, ¿verdad? Y todo el mundo se preguntaba, pero ¿cuál es el expertise de Foundation for Puerto Rico? En aquel momento todo el mundo quedó boquiabierto habiendo tantas organizaciones que tienen una vida y una trayectoria bien consistente, bien documentada. Foundation for Puerto Rico se había más bien especializado en eso, lo del viajero destino Foundation for Puerto Rico. Exacto. Se fundó por John Borshow que como algo relacionado al tema de la promoción del turismo. Destino de Puerto Rico. Tan es así que luego, cuando se crea el DMO, nombran a John Borshow como presidente del DMO. Claro. E incluso hasta el día de hoy tú vas a la página de Discover Puerto Rico y hay un enlace a Foundation for Puerto Rico en esa página. Borshow va a ser el jefe real de Lugaro en Foundation for Puerto Rico. Correcto. Y Borshow, como tú muy bien trajiste, fue sumamente criticado por el candidato a San Juan por Victoria Ciudadana y compañero de Lugaro, pero consistentemente en el hemiciclo bajaba con aquellas violaciones por los donativos, porque violentó los donativos para Ricardo Rosselló. Y para Pedro. Y para Pedro también. Entonces era una persona muy vinculada a Edwin Miranda y a todo el entarimado publicitario de Ricardo Rosselló. El grupo de los intocables que mencionaba Manuel Natal. Pues todo el mundo pensó, bueno, que Foundation le pasó como uno, o sea que después de María uno pudo ver cómo es que hay fundaciones que se mueven como los bancos de peces, que hay una tragedia en un lado y se mueven hacia allá. Yo recuerdo que yo recibí un correo electrónico de Foundation for Puerto Rico. El mismo día que se supone que Dorian pasara sobre Puerto Rico diciendo que ellos estaban ahí para apoyar a Puerto Rico, que había sido devastado por Dorian. Eso fue automático, un correo electrónico, y Dorian se había desviado y se había ido para Bahamas y no había pasado por Puerto Rico, y ellos estaban pidiendo dinero a todas aquellas personas que quisieran donar por la devastación de Puerto Rico. O sea, ese tipo de organización que tú dices que es raro, ¿verdad? Entonces, Annie Mayor, que fue jefa de campaña de Fortuño y que trabajó también en Fortaleza con Fortuño, pues es la persona que recluta a Lugaro ahí. Entonces, pues caramba, si tú has estado denunciando en un movimiento que apenas lleva 3 años, denunciando los grandes intereses y las movidas cuestionables en este país, ¿cómo Mariana Nogales no va a sentirse incómoda? Y la palabra, yo hubiese usado una palabra más fuerte, ¿verdad? Pero no se puede tirar por las ondas radiales. Es lógico. Mira, Foundation for Puerto Rico, en el comité de transición, salió a relucir en el comité de transición de Pedro Pierluisi. Fernández Trinche, el secretario de Vivienda, admitió que el asesor legal de Vivienda Federal estaba cuestionando y pidiendo documentación de Foundation for Puerto Rico sobre gastos administrativos que iban ya por los $900,000 y todavía no tenían montado el programa luego de 2 años, el programa de resiliencia para comunidades especiales. Y dice Lugaro que a través de Foundation for Puerto Rico va a poder ejecutar y ayudar a las comunidades en este país. Y Yolanda, esa es la cosa, que Manuel Natal y ella... Y hay que incluir a Manuel Natal porque Manuel Natal decidió, y yo no se lo critico necesariamente, que haya apoyado a su compañera,
pero él decidió decir que está convencido que siempre pondrá sus principios por encima de cualquier consideración. Entonces, el problema es la hipocresía y la deshonestidad intelectual y la arrogancia de tú pensar que tú y tu pareja son los únicos que pueden caminar por esa cuerda floja de la ética, de tú poder estar dentro de esa maquinaria que tú cuestionabas, dentro de ese ecosistema de los intocables del PNP, y desde ahí que tus valores van a ser los que van a primar. Claro, porque le van a estar pagando, como tú dices, un salario probablemente de 6 dígitos, porque si no fuera de 6 dígitos... Que Foundation no paga menos. Foundation no paga menos su ejecutivo. Además, tú escuchaste la entrevista de hoy con Julio Rivera Saniel. Le pregunta a Julio, mire, ¿y tu salario? Bueno, lo que pasa es que si las políticas, que si esto, que si aquello. Si el salario fuera de 30,000 pesos, decía, mira, yo lo que me voy a estar ganando es 30,000 pesos. Esto realmente es un trabajo que yo lo acepté porque creo que se pueden hacer cosas. No, ella no dice el salario porque sabe que se ruborizaría si dijera su salario. Pero además hay otras cosas que menciona Yolanda en esa entrevista que me hacen cuestionarme qué diferencia hay entre la licenciada Lúgaro y el licenciado y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Tú le escuchaste hablar sobre los patronos y las lealtades. Eso es lo mismo que dijo Pedro Pierluisi cuando le cuestionaron que cómo él iba a poder ser gobernador luego de haber sido abogado de la Junta de Supervisión Fiscal. Es exactamente lo mismo. Y no solo eso, cuando le dicen, mire, pero ¿y los chavos que recibe la fundación? No, bueno, pero espérate, la fundación lo que recibe son fondos federales, no recibe fondos del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que decía para las comunidades? Es para las comunidades. De hecho, Ani Mayola alegó que yo estaba mintiendo y le tuve que recitar lo que pasó en la vista de transición y no pudo rebatirlo. O sea, se le cuestionó, se preguntaba cómo se había usado y si tenían nómina, a quiénes estaban con qué personas estaban reclutando. Entonces, 2 años sin haber desarrollado el programa y me dijo ayer que están por presentar el programa. Luego de 2 años y pico, María van casi 4, María van 4 años, pero 2 años de que fueron reclutados con un contrato de 37 millones enmendable a 55 millones. Una organización que tú no sabes qué es lo que ha hecho con el dinero. O sea, entonces, yo pienso que y me pregunto, Borshow. Pregúntate. Tú buscas a la compañera y a la presidenta del partido que más vocal ha sido en contra tuya, Borshow. Y tú dices, caramba, esta es la persona que yo necesito para estas tareas. ¿O es un billetazo para callar conciencia? Me pregunto yo. Yolanda, esto es la manipulación. El clip de audio con el que cerré el primer segmento de él diciendo que se estaba acelerando y que se estaba incrementando la manera en que estos vínculos entre la política e intereses económicos se estaban coagulando para manipular la opinión pública. Esto es precisamente eso, Yolanda. Y es peor. Es peor porque es que John Borshow y Foundation for Puerto Rico, esto es parte del ecosistema PNP. Esto es parte de la consolidación del poder del PNP. Si da la mala pata que Maite Oronoz es nombrada al tribunal en Boston, otro elemento de ese ecosistema PNP donde van a estar los refugios para los políticos derrotados, va a ser la OAT, va a ser la Oficina de Administración de Tribunales. Y entonces el PNP va a haber consolidado con solamente 32% del voto, algo que la propia licenciada Lúgaro criticaba, va a haber consolidado el poder en el país y no va a quedar un espacio de oposición. Porque para colmo, Yolanda, yo creo que hay que preguntarse qué significa esto para el movimiento Victoria Ciudadana, que en apenas un mes su líder máxima haya anunciado que va a ir a trabajar para Foundation for Puerto Rico y su compañera de papeleta, Sayira Jordán Conde, también esté ahora buscando un puesto de $170,000 en el Congreso pagado con fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué dice eso acerca de ese partido? Yo te digo una cosa, aquellas personas que depositaron su fe en un movimiento nuevo, y yo tengo que decir que el SPT, un sindicato puertorriqueño de trabajadores,
que prácticamente le puso a la carta un partido a la figura carismática de Lúgaro. Yo no sé qué va a pasar luego de estas revelaciones. Me imagino que habrá un proceso de autocrítica y cuidado si evolución o implosión, no sabemos. Aquí de hecho va a estar María de Lourdes Guzmán, que fue candidata de Partido Victoria Ciudadana y que creo que tiene un turno de privilegio para ella opinar, y esto es ya mismito, o sea que los amigos que se quedaron pendientes a lo que dijo Mariana Nogales, me gustaría que, pues claro, María de Lourdes tenga el tiempo y el espacio para ella expresar lo que esto, ¿verdad?, representa para un movimiento que con mucha gente que tenía una confianza plena en sus líderes. Y yo no sé, yo hasta el momento lo que estoy planteando es lo que hay en récord. O sea, existe Foundation for Puerto Rico, que ha sido cuestionada por investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo. Se ha cuestionado por el asesor legal de Vivienda Federal pidiendo documentación que el propio Fernández Trinchet, secretario de Vivienda de la pasada administración de Wanda Vázquez, admitió en el Comité de Transición. Entonces, por Manuel Natal, que ha denunciado ese vínculo indisoluble de Borshow, PNP, Ricky Rosselló, Miranda. Todo, Edwin Miranda, todo. Entonces, por el programa de gobierno de Victoria Ciudadana, no que dice somos que hubo mal mal manejo de los fondos CDBG. No es que seamos mal pensados, es que ellos llenaron el récord para que nosotros lo utilicemos aquí en modo de análisis. ¿Dónde queda? O sea, existe lo que se llama un líder, tiene que, cuando hace representación de honestidad, tiene que tener una consistencia, o de lo contrario, pues va a sucumbir. Y yo le pregunté... Y Yolanda, máxime cuando... O sea, el problema no es solo eso. Mira, Yolanda, yo soy yo y mis circunstancias. Uh-huh. Y yo he cometido errores en mi vida y hay contradicciones en mi vida. Bueno, pero yo no... ¿Llegaste a aspirar? Sí, llegué a aspirar y todo. Y quizás ese fue uno de los errores de mi vida reciente. Y admítelo, por favor. No vuelvas a eso, por favor. Vete y no peques más. Yo no voy a decir nunca más, pero creo que en el momento fue un error para mí. Uh-huh. Y lo admito. Pero el problema de esto, Yolanda, es que estas dos personas se han vestido de sacerdotes. Sí. Y han pretendido aplicarle una vara ética y una vara moral a otras personas que cuando llega el momento, ellos no están dispuestos a aplicarse a sí mismos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Manuel Natal hoy sabiendo que él va a ser mantenido por ese ecosistema PNP, que él tanto criticaba, por los intocables? Bueno, yo no quiero ahí entrar en la parte cómo es que opera la pareja, ¿verdad? Porque, existen modos de operar y de capitulaciones. Ellos no están casados, por supuesto. Pero tú puedes dividir ¿verdad? Tu vida económica de tu vida sentimental. Eso hay modos. No, seguramente él va a seguir viviendo al mínimo. Pues bueno, yo no voy a entrar en esa parte porque esa parte es un poco especulativa, pero sí lo que ellos han derramado en récord es para análisis y para discusión, porque ellos lo derramaron a conciencia de lo que decían en aquel momento histórico y lo validaban planteando que ellos eran honestos y que esto era cuestionable. Pues vamos a usar esa misma herramienta. Por eso es que es importante ese elemento, porque es que lo que era bueno para otros no es bueno para ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este momento pues se le está pagando un salario. Imagínate. Entonces eso francamente, de nuevo, yo soy yo y mis circunstancias. Yo no soy perfecto, yo no los estoy criticando por haber aceptado un trabajo. O sea, yo lo que estoy diciendo es que después de los planteamientos que han hecho, y tú sabes con quién me da la mayor pena y lástima, es con muchos jóvenes que se tienen que estar llevando un terrible desencanto político tan temprano en su vida. Oye, pero espérate, perdóname. Hay una persona que colateralmente tiene mucho interés en saber lo que está pasando. Esas comunidades a las que Foundation Puerto Rico quiso o pidió, porque ellos ni siquiera presentaron una propuesta y se les otorgó un contrato millonario, los 37 millones, recordemos lo que dijimos ahorita, para desarrollar un programa de resiliencia comunitaria luego de María.
Sabemos todos los toldos azules y todo el sufrimiento de todo un país. Todavía hay gente que no tiene ni techo. Entonces, que una organización pague sueldazos que no se pueden publicar porque nadie los quiere decir y porque no es mi derecho, como dice ella, y que esa fundación a su vez lleve entretenida a no sé cuánto y que podrá reclutar a 1 o 4 afichas que yo las conozco. Hay gente decente que han reclutado a último minuto para cuadrar esa deficiencia de falta de trayectoria comunitaria, de trabajo comunitario, en el área que estamos hablando, no en de turismo, en el área comunitaria de resiliencia y de daño luego de María. ¿Sabes? Porque podrán usar figuras y personas que fueron reclutadas y que le están pagando su salario y esas personas dirán, sí, estamos trabajando, pero todavía es la hora que ese programa no se ha presentado. Entonces, que Lúgaro y Natal digan una cosa y ahora acepten entrar en la machina es terrible, por lo menos ella, en el caso de ella. No saco a Natal porque Natal es su compañero y yo no sé cómo ellos manejan sus finanzas, eso es aparte. Pero es doloroso y es preocupante y yo sé la frustración que debe tener Mariana Nogales, Mirna Conti, una líder comunitaria de años de trayectoria, mucho antes que Lúgaro estuviese en campaña ni pidiendo la candidatura en el 2016. Hay mucha gente dentro de ese partido que tenían una trayectoria muy, muy intensa en comunidades, haciendo trabajo comunitario, haciendo trabajo ambiental, y que el SPT de algún modo, logró junto con un grupo de gente que se juntaron y dijeron, vamos a darle esta oportunidad a esta figura que nos represente en la figura cimera. Y ahora una persona que tiene 39 años, que apenas lleva 3 años el movimiento, de momento dice, llegó mi momento de salir. Oye, y que tengo que buscarme las habichuelas. Bueno, pero hay un montón de líderes políticos que hacen ambas cosas, que son líderes y que plantean los asuntos de conciencia y no se callan. Y trabajan también en su trabajo privado. ¿Qué pasó, Yolanda, para mencionar uno de ellos? Juan Dalmau. Y creo que hay que decirlo, o sea, esto, que Lúgaro haya tenido la osadía de ofrecerle a Juan Dalmau ser su secretario de Estado, como hizo, como para ningunearlo en un debate, sí. Y que ahora estemos viendo esto, yo creo que esto reivindica a Juan Dalmau, reivindica la campaña. Yo la entiendo mejor ahora, la campaña del PIB, que era simplemente una foto de Juan Dalmau y debajo la palabra íntegro. Sí, yo la entendí perfectamente, porque había muchas cosas circulando subterráneamente. Pero en el caso de Lúgaro, ayer el compañero Alex Delgado le preguntó si con su contratación ella iba a hacer, tenía alguna cláusula de mantener silencio sobre discusiones públicas. Y dice, ella implicó como que a nadie la callaba a ella. Vamos a ver si es verdad, si desde la fundación, cuál va a ser su trayectoria dentro de la fundación. Vamos a ver cuánto dura. Y áreas que son críticas para Foundation for Puerto Rico. Porque de paso, John Borshow es una persona también con un ego grande y van a haber unos conflictos ahí, van a haber unos enfrentamientos. Habrá que ver, a lo mejor rema muy bien para la misma dirección. Vamos, esto no te anticipes. Vamos a ver qué pasa en este periodo en que ella pues se ha vinculado con esta organización. Yo creo que lo triste de todo esto, lo más triste de todo esto, Yolanda, son esos jóvenes que se llevan este desencanto y la manera en que una figura que dijo entrar a la política para romper con el bipartidismo acaba colaborando, claudicando ante el unipartidismo del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Eso para mí es lo más triste. Yolanda, tenemos que irnos a la pausa. Oye, me dice la productora que se integra, Rafi Anglada y María de Lourdes Guzmán, y Marilú Guzmán, que de nuevo, ese panel está extraordinario. Se integran aquí al análisis. Y luego vamos a estar hablando de educación. Sí, Así de acuerdo, sí, porque a las 9:30 tenemos a Ana María García Blanco y a Rafael Román, que es un tema importantísimo. Y el lunes, el 1 de marzo, a partir de esa fecha empiezan... Oye, solo 187 escuelas, Yolanda. Sí, hay mucho que discutir. Yo voy a conversar con Ana María María Blanco. Vamos a la pausa, regresamos con eso y más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno,
Amigos, hemos dejado esto encendido. Armando es terrible, ha tirado una bomba y nosotros aquí, ¿verdad? Pero no hay duda de que un tema obligado, aunque hay muchos temas muy importantes, porque vamos, esto de la Junta de Control Fiscal, anunciando el día de ayer que había logrado un acuerdo de reducir la deuda de los GOs y de edificios públicos, del principal de 18.757 millones a 14.438 millones, ¿verdad? Solo un 23% de recorte, aunque al principio se habló de un 62%, y dando 7.000 millones de efectivos del que ya tenían ahí en pote, ¿verdad? Pues deja uno medio preocupado, y sobre todo porque el servicio de la deuda es 150.000 millones de dólares anuales, sumado a lo precario de nuestra situación, y como decía Armando, que lo trajo muy bien en la cuestión de las pensiones. Ahora mismo, el día de ayer, la legislatura validó el proyecto de retiro digno, y esto va en contra de las direcciones de la Junta de Control Fiscal, de las expresiones que Omar Marrero, el representante por el gobierno de Puerto Rico, hizo aquí de que ese proyecto no estaba en contra de promesa. Y aunque el gobernador puede decir que quiere que no le recorten las pensiones, pero esa es la postura del gobierno, la que Omar Marrero está llevando, y el gobernador validó ese acuerdo de la Junta. Vamos a ver qué se hace con las pensiones y cuál va a ser el papel de la legislatura en este momento histórico y cómo se maneja, porque estamos en un momento crucial de la deuda. Nos quedaremos desprotegidos de promesa de la protección contra los acreedores. Tendremos que reevaluar el asunto de los pensionados. Todos estos son temas de alta importancia para el país. Claro, estamos discutiendo una situación incidental de un partido como Victoria Ciudadana, y como ahora entran al ruedo dos compañeros analistas que respeto mucho, el licenciado Rafael Anglada, así como la licenciada María de Lourdes Guzmán. Le quiero dar el primer turno para analizar esto que ha pasado en Victoria Ciudadana con la figura de Lúgaro retirándose y anunciando que formará parte de Foundation for Puerto Rico. Buenos días a ambos, saludos. Buenos días, Yolanda. Saludos a Rafi y a todas las personas que nos escuchan. Qué bueno. Rafi, me alegra que hayas podido salir por ahora de tu compromiso. En el caso de María de Lourdes, le quiero dar el primer turno porque María de Lourdes, pues, como muchas personas de gran valor dentro del proyecto Victoria Ciudadana, radicaron candidaturas y agotaron mucho de su energía. Gente que han sido consistentes por años, no incidentalmente, por años, una vida entera llena apoyando causas. ¿Qué me gustaría tu opinión sobre esto que ha pasado? Pues mira, te tengo que decir que yo pienso que si Alexandra Lúgaro abandona la política, ¿no? Y decide, pues, seguir el rumbo que ella quiera, pues uno se lo tiene que respetar. Sin embargo, pues yo creo, como ustedes estaban hablando hace un rato, ¿verdad? Que yo tuve la oportunidad de escuchar la conversación que tuviste con Armando, pues uno no deja de ser quien es porque esté en otros caminos, ¿verdad? Porque haya dejado la política y esté ahora en otros menesteres que no tienen que ver con la política, uno sigue siendo la misma persona, uno sigue abrazando los mismos principios, y eso es lo que realmente le gana a la gente el respeto. A mí me parece muy desafortunada la decisión de Alexandra, ¿verdad? Es una persona a quien yo aprecio mucho. Yo creo que es una de las personas más inteligentes con las que yo he podido interactuar. Sin duda, sin duda. Y es una persona con la que yo compartí muchísimas cosas, muchísimas experiencias, porque estuvimos por un par de años trabajando en el Junte de Mujeres. Y pues yo me pude dar cuenta de la valía de Alexandra, de su compromiso, de su enorme intelecto y de su disponibilidad a trabajar por el país. Y por eso fue que yo me integré a los trabajos de Victoria Ciudadana, independientemente de que pienso de que el movimiento Victoria Ciudadana pues es un movimiento valioso en sí mismo, ¿verdad? Que no tiene que depender de las personas que lo han conformado, pero que sin duda Alexandra pues era un pilar en ese movimiento, y todo lo que hacía Alexandra, bueno, malo, regular, pues nos afectaba. Y esto, pues, te confieso que para muchas personas, y te digo muchas porque he tenido la oportunidad de interactuar con compañeros que me han escrito,
pues ha resultado como un balde de agua fría. Por lo mismo que ustedes discutieron, que yo creo que no es necesario volverlo a discutir, pero en términos de síntesis, irse a trabajar con Foundation for Puerto Rico, que no es lo mismo quizás que el Centro Sorisolina Ferré, o Ayuda Legal Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Fundación Comunitaria, pues deja un mal sabor, porque como ustedes muy bien señalaron, Foundation for Puerto Rico ha sido objeto de mucha fiscalización, de mucha crítica, muy particularmente del Centro de Periodismo Investigativo. Yo tuve la oportunidad de leer una de esas reportajes investigativos que ellos hicieron sobre los Chavos de María, y realmente, bueno, pues mira, es muy, no solamente la trayectoria de Bolshow es cuestionable, la trayectoria de Bolshow, el hecho de su vínculo con ambos partidos, de ser donante de ambos partidos, de haber estado muy estrechamente vinculado al gobierno del PNP, multas que tuvo que pagar por exceso de donativo. A la oficina del Contralor Electoral, y esta cuestión de la fundación, del Foundation for Puerto Rico, que como tú bien sabes, se recurre muchas veces a la creación de entidades sin fines de lucro, que no son otra cosa que una manera de agenciarse dinero estatal, federal, que se desvía de muchas formas y maneras, y a pesar de que la entidad con fines de lucro se crea con tal objetivo, lo menos va a ese objetivo. Entonces tú tienes esta organización que adquiere unos 35.7 millones, después se los aumentan a 55. Perdóname, María de Lourdes, hay algo, no sé si un radio o algo que tienes cerca, como hay un diferido, se oye. No, acá yo lo pues apágalo, Rafi, por favor, que no oigo a María de Lourdes, perdona, sí. Yo tengo hay como un eco por ahí. Sí, bájalo un poquito, Rafi. Yo sé que tú quieres seguir el hilo, pero por el teléfono lo oye. Ajá. Pues te decía que ellos reciben de los fondos CDBG-DR unos 35.7 millones más o menos, se los aumentan luego a 55. Ellos aparecen así como de la nada, no hacen ninguna propuesta, que eso es una de las principales rarísimo que se le hacen. Utilizan una serie de millones de dólares para gastos de consultoría, asesoría, operaciones, nómina, y como tú bien señalabas, luego de 2 años, Foundation for Puerto Rico no es capaz de decir qué es lo que ha hecho con todo ese dinero, y deja una impresión muy mala, porque nosotros estamos atravesando por una situación muy crítica. El dinero que viene para propósito de la reestructuración y de la reconstrucción tiene que ser dinero sagrado, y ese dinero hay que fiscalizarlo, hay que velarlo, hay que ocuparse de que llegue a las manos donde tiene que llegar, y según hemos visto, ellos alegadamente han ayudado a otras instituciones comunitarias, pero la verdad es que nosotros no sabemos quién los fiscaliza, si han rendido cuentas, qué frutos realmente ha tenido. Bueno, eso. ellos su expertise es en el área de verdad de turismo interno, de ayudar a comunidades para hacerse, ¿cómo diríamos? Crear proyectos que hagan que los turistas salgan de la zona de San Juan y vayan al interior de la isla. Pero de ahí a trabajo comunitario luego de María, para la cuestión de resiliencia, todavía es la hora que nadie sabe qué rayo es, y el mismo asesor legal de vivienda federal le mandó un pedido de información sobre esta fundación que lleva ya 2 años y pico, y ha gastado 900,000, que sepamos, $900,000 en gastos administrativos. Por eso. Y se supone que el principal objetivo de ese dinero, más que el turismo de visitantes, pues mira, sea para ayudar a la reconstrucción de estas comunidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues que Alexandra vaya a trabajar con gente con esa estela tan oscura, por así decirla, con esa ejecutoria y esa trayectoria tan cuestionable, pues a uno, te lo digo como dicen en el campo, a uno le da sentimientos, ¿no? Sí, yo te entiendo. Te entiendo y te respeto. Pues me siento decepcionada, tengo que decirlo así, lo lamento mucho. Ella, te repito, no está en la política, ella hace con su vida lo que ella quiera, pero tú no cambias de principio, no cambias de paradigma,
no cambias de las luchas, ¿no? Simple y sencillamente porque hayas abandonado la política, porque yo me integré a la política electoral en el año 2012, pero antes de eso ya estaba en la política y nadie puede decir, bueno, pues que yo me he dedicado a otra cosa que no sea a luchar por aquello en lo que creo. Lo ¿no? sé, una vida consistente. Rafi, ¿qué te parece esto? No sé si te sorprende, te tomó por sorpresa este cambio, ¿verdad? Mira, Yolanda, yo quisiera que, ahora yo soy el que oigo el eco, el que me estoy oyendo repetido. Yo quisiera que mis primeras palabras fuera de un abrazo y solidaridad a los innumerables buenos independentistas que han militado y militan en Victoria Ciudadana. Bueno, Rafi, que sepan los amigos, Rafi, al igual que María de Lourdes, ambos son independentistas, cada cual en su, ¿verdad?, con su militancia en diferentes organismos. Ajá. No solamente personas de reconocido liderato como María de Lourdes, sino militantes de base que se han curtido en las mejores luchas del independentismo. Y como cuestión de hecho, algunos de ellos se han abroquelado, digamos, a defender a la señora Lúgaro, ¿verdad? Pero mi primera preocupación, mi primer abrazo es a esos independentistas. Bueno, recordando que Victoria Ciudadana no propugna un ideal político y que hay muchas personas, figuras de otros partidos, entre ellos Betito Márquez, etcétera. Precisamente por eso lo digo, Además reconozco que hay innumerables buenos puertorriqueños, excelentes puertorriqueños que no son independentistas. A mí me ha impresionado mucho un Betito Márquez, el hijo de Betito Márquez, un excelente abogado. Yo considero humildemente que la prioridad de los independentistas debe ser el sacar esos números para afuera, porque mientras nosotros no pongamos nuestros números en orden, no vamos para ningún sitio. No te entiendo. ¿A qué te refieres? Bueno, números en el sentido electorales y supraelectorales. O sea, internacionalmente nosotros nos pasamos inventando cosas, inventando otras prioridades. Quiero decir algo que va a sonar profano. Para mí ni tan siquiera la Asamblea Constituyente es una prioridad. Y que no me escuche la memoria de Juan Maribraz, a quien quise como un padre. Pero la Asamblea Constituyente no es mi prioridad es la independencia. Sí, no enamorarse del mecanismo. Exacto. Dicho eso. Pero Rafi, sobre la figura en sí de Lúgaro, vamos a centrarnos en Lúgaro. Sobre Lúgaro. Y esta acción, ¿no, verdad?, de irse a buscarse la habichuela. Yo la conocí en adjuntas, me la presentó Manuel Natal. Yo había trabajado con Manuel Natal en Naciones Unidas hacía como 6 años. Lúgaro obviamente es una persona muy inteligente, pero a mí siempre me llamó la atención de una pregunta bien básica: ¿de dónde salió Lúgaro para ser dirigente que además se autoidentificara como independentista? Yo tengo que preguntar nosotros seremos pocos, pero nosotros venimos de una formación de que tú tienes que enseñar tus manos, como pasaba en el campo antes, cuando llegaba el novio a pretender a ver si tenían callos de trabajo, es lo que tú quieres decir. Y el padre le decía: enséñame las manos para ver si tú tienes callos en las manos. Y honestamente, con todo el respeto a la compañera Lúgaro, inteligente, que por cierto venimos de la misma escuela superior, pero a mí siempre me llamó la atención de dónde salió Lúgaro. ¿Por qué yo tengo que reconocerla como dirigente que en sus palabras, en palabras de ella, es independentista? Eso me obliga a una pregunta a María de Lourdes. El proyecto Victoria Ciudadana se teje alrededor de, en cierta medida, de esa figura carismática que venía del 2016 de 170 y pico de mil votos.
con el SPT, aunque no lo diga directamente, ¿verdad? Pero tenía una influencia tremenda en el partido. Yo sé que tú vas a decir que no, porque hay unas cosas que tienen que ver con la ley electoral, pero sin duda no se podía obviar esa relación. El SPT de algún modo le diseñó casi a la carta un partido a una figura carismática, y quizás tú me vas a objetar esto que yo estoy diciendo. Pregunto, ¿cómo Victoria Ciudadana se va a sostener luego de este choque de principios, como dice Mariano Gales, etcétera? Mariana, y tú, ¿cómo se va a sostener ese movimiento? ¿Tendrá larga vida? ¿Se sostendrá más allá de Lúgaro? ¿O era necesario que Lúgaro saliera porque lo más que podían crecer era los 170 y pico de mil que consiguió en el 2016 y ahora? Mira, yo pienso y siempre consideré que Alexandra era una pieza importante en Victoria Ciudadana, independientemente de que ella hubiera crecido, digamos, 3,000, 4,000 votos entre una elección y otra. Yo creo que ella era muy importante por lo que representó, por su carisma, por su compromiso, por su tesón, por cómo trabajó, porque realmente se comió la calle, igual que se la comió Manuel. Y nos las comimos mucho cuando estábamos trabajando para la campaña eleccionaria, pero quedamos otras personas, y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es mirar las organizaciones políticas en función de una persona. Nosotros tenemos que empezar a ampliar nuestras bases, y una de las cosas importantes que tiene Victoria Ciudadana es su red de redes. Eso es una base fundacional y un pilar en Victoria Ciudadana que ha permitido que vengan personas de diferentes espacios, de diferentes sectores, que la política tradicional no les da oportunidad, no les da alternativa, y que han venido a nutrir a Victoria Ciudadana con un montón de conocimiento y nos han ayudado a nosotros a ampliar. ¿Tú crees que se va a sostener más allá de Lúgaro? Y pregunto, la figura de Natal, ¿cómo se afecta? Porque obviamente le emerge dentro de con la salida de Lúgaro, y claro, con su desempeño en San Juan, que fue bastante cerrado, un casi alcalde. Sí. Digo que sepamos, ¿verdad? No sé cómo va a terminar el proceso judicial, etcétera, pero el hecho es que él emergía prácticamente sin sombras, y ahora con esta situación de su compañera trabajando en un proyecto que pues es muy cuestionado a nivel público, un proyecto que es raro, ¿no? Es extraño. Bueno, pues yo te tengo que decir que yo pues tengo mi fe puesta en Manuel. Yo sé que esto lo afecta, pero pues nosotros tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Mientras ese grupo enorme de gente que apoya a Victoria Ciudadana y que ve en Victoria Ciudadana un instrumento para reconstruir el país, para darle una alternativa al país, independientemente de que en este momento sintamos que un poco se nos ha jamaqueado el palo, nosotros no podemos dejarnos caer con eso, porque si te pones a mirar, son muy pocas las opciones que tenemos. Yo soy de las personas que pienso que es el momento en que nosotros empecemos a hablar seriamente de alianzas, sin sectarismo y sin protagonismo, y al que le caiga el tallo que se lo ponga, ¿no? Porque aquí eso ha sido un problema tremendo, de pensar que no, o eres tú o soy yo, pero no podemos ser ambos, poniendo de frente la necesidad que tiene el país de un liderato nuevo, de un liderato honesto, de un liderato comprometido. Así que yo soy de las personas que digo, pues mira, yo me levanto, me sacudo las rodillas y sigo caminando, porque lo que tengo atrás y las otras opciones que me ofrece la política tradicional, simple y sencillamente no pueden ser. Así que yo pues creo que hay mucha gente talentosa en Victoria Ciudadana, y nosotros, siempre y cuando sepamos respetar las diferencias y apoyemos esa base y ese proyecto novel, inédito de Victoria Ciudadana, que se llama Red de Redes, tenemos mucho por delante, o sea, y mucho que ofrecerle al país. Tú no aceptas el planteamiento de Rafi de que de lo que es de la mar vuelve, que vuelvan al PIB. Pues mira, yo nunca he sido pipiola, aunque trabajé 2 veces como funcionaria electoral. Como organismo independentista. Sí, pero yo creo que en el PIB hay gente extraordinaria, y una de las cosas que yo entiendo es que el PIB tiene que ampliar también su base electoral, y que
hay que sentarse a hablar, porque el país necesita mucho más de lo que le estamos dando en este momento. Bueno, me gustaría antes, porque el tiempo se está agotando, lunes, a partir del lunes, no el lunes, pero a partir del lunes comienza un ciclo de reapertura de las escuelas. El día de hoy, pues, sale información de que hay unas 180 y pico de escuelas, una lista, pero de estas prácticamente hay 3 que quizás, pues, por ahora parecen estar más o menos ahí, pero en términos en esencia, ¿qué ustedes piensan sobre el reinicio, Rafi? Bueno, mira, Yolanda, sobre las escuelas, a mí lo primero que me preocupa es cuántos matorrales llenos de ratones van a haber en esas escuelas en que nadie ha hecho nada por más de un año. Eso es número uno. En Puerto Rico no hay excusa para que esas escuelas no estén de punta en blanco a partir del lunes que viene. Número dos, me parece obvio que tiene que proclamarse que el semestre continúe durante todo el verano. Yo coincido contigo. Recuerda a los debates nuestros en los paseos. El verano escolar se lo inventaron en el oeste americano para que los niños ayudaran a los padres en las cosechas. Y eso se ha quedado como el día de Thanksgiving. Y yo, Sí. tú y yo nos vamos a acordar de aquellas conversaciones Sí. que teníamos en la radio, que no hay razón alguna para que se recese en verano. Así que esas dos cosas te las quiero decir. Lo tercero, ese debate de si se abre o no se abre las escuelas es un debate bien esquivo. Yo tengo mis nietos en Nueva York. El debate es el mismo. El debate es el mismo universalmente. Claro. Pero el esfuerzo debe ser que el niño recupere la socialización hasta donde se pueda. Claro. Está el problema de las vacunas, Pues, está el problema de los maestros. Sí, pues, yo voy a tocar estos temas con los educadores que tengo más adelante. Quisiera que María de Lourdes, para resumir también tu posición sobre esto. Pues mira, a mí me parece, Yolanda, que hay opiniones encontradas, que hay un afán inusitado de abrir las escuelas. Y ahorita estaba escuchando en otra estación alguien que comentaba que parece que hay 3 o 4 escuelas listas nada más. Yo creo que aquí hay mucha improvisación, aquí por alguna razón se quiere empujar esto. Yo reconozco que los niños necesitan entrada a las escuelas, pero no es si hay que abrir las escuelas, es si realmente estamos listos para eso, y la salud tiene que ser siempre lo primero. Así que me parece que esto de la apertura apresurada el 1 de marzo no va a dar pie con bola a como yo estoy viendo la cosa. Yo creo que no va a haber un tiempo perfecto y que no necesariamente va a salir a fluir todo, pero tenemos que en algún momento comenzar. Y Correcto. Lo peor, y lo dijo una maestra o una educadora en el periódico hoy, si se deja para agosto, se va a juntar con los problemas históricos que siempre hay en inicio de clases, que es la época de reclutamiento, que hay que empezar, esto debe ser como una especie experimental para ir afinando, y yo creo que se puede ir haciéndolo. No va, es más, va a haber muchas críticas, va a haber muchos contratiempos, pero yo creo que hay que hacerlo, María de Lourdes. Sí, hay que hacerlo. Porque pero el COVID va a durar una que eternidad, no sabemos cuándo se va, es más, que hay quien plantea que se va a volver endémico, que se va a quedar con nosotros eternamente. Imagínate. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo corre a partir de la semana próxima, ¿verdad? Poco a poco, ¿no? Pero alguien que tiene mucho que decir también sobre esto es la educadora Ana María García Blanco, fundadora de Montessori aquí en Puerto Rico, y que está insertada en el servicio, en la educación pública, y también Rafael Román. Así que vamos a dar la pausa y en breve, amigos, los que estén interesados en este tema, que obviamente es casi todo el país, vamos a hablar sobre lo que se han encontrado y lo que hay que resolver antes de que comiencen las clases. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, ahora vamos a dar espacio a la educación y más. Una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora mismo como sociedad, lo que va a ocurrir a partir del lunes en adelante. Yo he invitado a una educadora que yo respeto mucho, que es Ana María García Blanco, que está dentro del movimiento de la corriente Montessori en la educación, y quisiera que pues darle saludos. Ana María, ¿cómo estás? Saludos, Yolanda, gracias. Honrada de estar aquí contigo. Bueno, sé que se están preparando como el resto de las demás escuelas, ¿verdad? Y sé que ustedes han estado haciendo un trabajo previo incluso al estado de emergencia que decretó el gobernador. Háblanos de cuál es el estatus de las Montessori en este momento. Sí, mira, Yolanda, varias cosas. Las Montessori, tenemos 46 escuelas públicas Montessori, de las cuales 20 declaran que tienen la voluntad de empezar paulatinamente. Perdóname, te está entrecortando. Mira a ver si puedes hacer un leve movimiento, a lo mejor como un... Mira a ver si ahora. Sí, Sí, nos puedes repetir, sí. Mira, las escuelas públicas Montessori en estos momentos son 46 y nos hemos estado reuniendo desde marzo del 2020 para soñar el regreso. De esas conversaciones comunitarias, 20 escuelas dicen: nosotros estamos listas en términos de la voluntad y del estado del personal, del ánimo del personal, para regresar en cualquier momento. Es más, Yolanda, hago un paréntesis, hay maestras y maestros montessorianos que han estado reuniendo a sus estudiantes desde marzo en lugares abiertos, en las playas. Sin que se le hubiese ordenado ni pedido clases presenciales. Exacto, pero entendimos que aquí está en juego, las cosas que están en juego son demasiado grandes, Yolanda. No solamente está en juego la vida por el virus, el COVID, que es una cosa espantosa que nos ha tocado vivir, pero también está en juego la salud mental de los estudiantes, el aprendizaje. Nosotros ya sabemos, y después de este tiempo habrá unas grandes investigaciones, de que los niños no aprenden a través de módulos en la computadora. Eso ya se sabe, la ciencia hace décadas nos lo está diciendo. Perdóname, yo quiero hacer un énfasis para que los amigos entiendan, porque yo oigo a mucha gente hablando como adultos sobre los niños en el tiempo de adultos. El tiempo de los niños es uno bien clave. Un año en un niño, pongan a ver un niño, cómo cambia un niño en un año, cómo cambia un niño en 2 años. Y ya van casi 2 años para la gran parte de esos niños desde los terremotos. Sí, los niños tienen unos periodos sensitivos, Yolanda, en donde hay unas ventanas que se abren para el desarrollo de facultades, del intelecto, del cuerpo, del alma. Correcto. Y esos tiempos hay que protegerlos a como de lugar. La comunidad montessoriana se movió y trabajó fuera de las escuelas y también trabajó a través de Montessori en casa con las cajas viajeras. Así que los niños recibían sus materiales y hacían sus pequeños ambientes en el hogar. Pero eso no es sostenible por mucho tiempo, Yolanda. De esas escuelas, de esas 20 escuelas, ahí solamente podrían empezar físicamente 8 escuelas, porque el resto depende de acciones de la administración, del gobierno, ¿verdad?, de los arreglos. Nos alegró ver que se declaró un estado de emergencia. Yo creo, Yolanda, tú y yo hemos tenido esta conversación, que el Departamento de Educación ha estado en estado de emergencia ya lleva décadas. Pues pero claro. Los últimos 6 años han sido de emergencia. Emergencia tras emergencia, de primero que no querían abrir las escuelas luego de María, aun cuando los maestros se volcaron a limpiar junto con los padres escuelas, y cuando muchos padres querían que se abriera o se iban, porque lo que retiran muchos padres y muchas familias en Puerto Rico es el calendario escolar y sus niños y la escuela. A mí me impacta cómo todo el impacto en estos, 4 años de María para acá, todo el impacto en esos niños y los rezagos. Cada niño es un mundo. Ir por cada uno a ver qué rezago se ha quedado, qué hay que corregir. Es terrible. Sí, Yolanda, y tú estás apuntando a algo muy importante, a 2 cosas muy importantes. Y yo creo que la ordenanza que nos da el gobernador en estos momentos
provee una ventana de oportunidad para corregir 2 graves errores que ha cometido el departamento en los últimos 6 años, especialmente en los últimos 3 años. Que son, primero, que tú no puedes mirar la educación como 800 escuelas, como 200,000 estudiantes. Como si vieras reces, como si estuviera hablando de reces. Exacto. Tú tienes que ir al detalle, a escuela por escuela, regresar el error grande de cerrar el sistema porque tembló Lajas o el cerrar el sistema porque pasó el huracán. Tú tienes toda la razón. Las maestras y los maestros de este país están más que preparados y más que listos para poder regresar y desean regresar. Anoche nos vimos en varios programas diciendo, mira, nosotros queremos regresar. De hecho, la Asociación de Maestros dijo que el 92% de los maestros quiere regresar. De hecho, no es tampoco que se hayan ido, porque es que muchos están dando clases virtuales, porque hay gente que piensa que los maestros no quieren trabajar. Bueno, es que están dando, y es más difícil darlas virtualmente, y como tú dices, el efecto, el resultado, ¿cuál será? Nadie sabe. Mira, Yolanda, y es una gran oportunidad para que el sistema de educación, o sea, la maquinaria del sistema central se rehaga, se pongan unos espejuelos distintos, porque en este momento depende de 2 cosas. Uno, la ciencia nos está diciendo las 800 escuelas no pueden abrir de golpe porque sería un disparate en términos de salud. Así es que depende de un proceso paulatino que venga, y ese es el segundo error, que se le ha quitado el poder decisional a las personas que más saben de esto, que son los maestros y las maestras. Entonces, esta situación del COVID pone el foco en la escuela. O sea, escuela a escuela es que vamos a poder rehacer el sistema. Y las personas que más saben de su comunidad están ahí, que son los maestros, los directores, la gente que conoce la comunidad. Me alegró mucho que la directora de la escuela donde yo estudié, la escuela Luis Hernández Verone de Canóvana, dice que su escuela está lista desde antes que el gobernador dijera, porque ellos estaban como, ustedes, no es Montessori, pero ahí se ve el liderato de un director y de una facultad. Sí, Yolanda, es que sí, tú tienes toda la razón, y hay directores a través de la isla, maestros a través de la isla que han estado sosteniendo este proyecto de educación pública. Se ha establecido en nuestras escuelas y en muchas de esas que mencionas, que no son Montessori, un triángulo importante. Se ha establecido un triángulo entre la escuela, la comunidad escolar, que es quien más conoce su realidad, el municipio. Tenemos municipios que estamos trabajando de la mano en términos del acceso a una información súper importante, que es el número de contagios, acceso a pruebas, acceso a la vacuna, etcétera. Y el tercer pedazo es el departamento. Pero entonces tenemos un departamento que se pone al servicio de la escuela para poderle servir, para poder abrir en estos momentos. Yo creo que eso es una gran oportunidad que nos ha dado la pandemia. De hecho, hemos podido virar la tortilla del departamento y por fin reconocer que es ahí en la base. Esa maestra que conoce a sus 20 estudiantes mejor que nadie es la persona que tiene que estar tomando las decisiones de cómo se va a entrar en ese ambiente, quién entra primero, cómo se va entrando. Hay miles, Ana María, quizás hay miles de razones para estar furioso con el sistema, y en resumidas cuentas esto también depende, el éxito mucho, de la confianza. La confianza que se ha depositado en el departamento por años ha sido traicionada. Entonces, oye, todo un año completo perdido sin haber arreglado esas escuelas, teniendo el personal y teniendo el dinero. Es terrible, pero no nos podemos quedar en el pasado en la queja, tenemos que echar adelante. Y de hecho, en enero se asignó 125 millones para materiales para higiene y hacer frente al COVID en el inicio de escuela, de la apertura de escuela. Tuvo que el gobernador emitir una orden de emergencia porque ¿qué pasaba? La lentitud de los burócratas. Entonces, es terrible que a estas alturas nosotros justifiquemos, ¿verdad? Esperar y esperar, porque los niños no pueden esperar. Y yo creo, alguien dijo en el periódico, Ana María, y yo no sé si tú coincides, que esto es una especie de experimento, y no es que estén experimentando con los niños tienen que retornar y el COVID se va a quedar por muchos años, pero hay que empezar poquito a poquito para ir ensayando qué funciona y qué no, cuando entre agosto, que va a tener sus problemas históricos con reclutamiento de maestros, etcétera, y en volumen, pues entonces ya tenemos un camino andado que nos va a permitir saber por dónde vamos.
Creo en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Yolanda. Hay que empezar para poder regresar. Si no empezamos, no vamos a regresar. Ya tenemos buenos modelos, tenemos buenas experiencias de otros países que lo han hecho bien. Ya sabemos suficiente del virus, ¿verdad? En marzo del 2020 yo nunca te hubiese dicho, Yolanda, vamos a regresar. Imagínate. Pero y ahora sabemos cómo se conduce el virus, cómo se puede controlar. Y que no es nada que hagamos nosotros, porque hay otros países ya haciéndolo y ha funcionado. El otro día, Yolanda, un niño en una de las asambleas que tuvimos me decía, Ana, si los adultos se portaran bien, nosotros podríamos regresar a la escuela. Excelente. Aquí la gente le preocupa que si un restaurante no tiene tanto cupo, aquello, o si no se puede en un hotel. Bueno, pues si nos portamos bien como adultos, los niños, que quizás lo más importante en toda esta cadena, si lo quieres poner en términos de dólares y centavos de la economía, porque el valor más impensable de una sociedad son los niños, pero si lo quieres poner en dólares y centavos, oye, no va a funcionar la economía si los niños no regresan a la escuela y los padres se van a trabajar. Mira, Yolanda, aquí tuvimos la experiencia en María, el no permitir que las escuelas se estabilizaran prontamente, como propusimos y como se hizo. En muchas escuelas empezaron sin permiso de la secretaria en turno. Así mismo, con ese espíritu. Una vez que tú tienes la escuela en su lugar, la sociedad se estabiliza y la economía mejora y los papás pueden ir a trabajar y la gente baja el estrés. O sea, la escuela es un factor que estabiliza. Cuando tú atiendes bien a los niños de una sociedad, el país se estabiliza. Correcto. Y ¿Cuántas Montessori están listas para...? Dice que 20 están en voluntad, pero van a empezar. Están en voluntad. Nosotros, la secretaria auxiliar de Montessori estableció fases de regreso y las escuelas se han ido apuntando en esas fases. Teníamos 20, pero tenemos unos problemas estructurales que tenemos que atender. También. Hay 8 escuelas que el martes, la semana que viene, van a empezar con un proceso pero me detengo un momento, Yolanda, tenemos que esperar por el certificado del Departamento de Salud, que esté claro. Pero una vez que tengamos eso, ya las escuelas están listas, ya tienen los ambientes preparados con sus protocolos de distanciamiento, sus equipos, las maestras ya han estado estudiando, recibiendo seminarios. Estamos listos, ya 8 de las escuelas podrían comenzar una vez certificadas por salud la semana que viene, como se establece en la ordenanza, con unas entradas paulatinas. Pocos niños a la vez hasta que llegues a la población total de aquí a junio, ¿verdad? Es un proceso bien paulatino. Correcto. Y no nos podemos equivocar, tiene que ser perfecto, Yolanda, y esa es la meta. Pues yo invoco aquel espíritu que bajo las tinieblas de María, ¿verdad? Muchos maestros y padres se fueron incluso en contra de la voluntad del sistema y fueron a la escuela a rescatarla para que abrieran. Ese mismo espíritu es el que tiene que imperar ahora. Lo más valioso de nuestra sociedad son los niños, no hay otra. Lo digo y me emociono porque yo, de verdad, la preocupación mayor en este momento no puede ser otra que esa. Esa debe ser la prioridad. Ana María, te agradezco muchísimo que hayas participado. De hecho, tengo un educador que está esperando ahora en línea para hablar con nosotros, que fue secretario de Educación, el profesor Rafael Román. Gracias, Ana María. Bueno, Rafael Román, saludos, ¿cómo está? Saludos, Yolanda, y un placer estar contigo y con el público de Radio Isla. Qué bueno. Me alegra que podamos conversar, porque usted, que estuvo en el otro lado, en el lado de verdad de la parte estructural del departamento, cómo operan estas situaciones, nos dé una idea de qué podría estar dándose para los próximos días y a qué hay que prestarle atención. Bueno, yo creo que la discusión que se ha dado públicamente evidencia lo que va a pasar la próxima semana. Yo creo que nadie en su sano juicio podría pensar que el departamento fuese a abrir las 800 escuelas de golpe y porrazo, como decimos, ¿verdad? Va a haber escuelas que van a abrir, que yo sé que hay escuelas, directores y comunidades escolares con sus líderes que van a poder hacerlo bien. Hay otras que van a tener que esperar. La realidad es que en algún momento habría que hacerlo. Sin embargo, siempre se genera la incertidumbre de cuáles van a ser, y yo creo que ese ha sido quizás el talón de Aquiles de este proceso, que el departamento tomara la decisión de reabrir y aún no se sepan cuáles son, ¿verdad? Entonces eso pues levanta un poco de bandera, pero de que hay que hacerlo en algún momento habría que hacerlo. De hecho, hay pues claro preocupación en cuanto a que si se deja para agosto,
los problemas históricos que tiene el sistema de reclutamiento en el calendario normal, en el calendario entre comillas normal, ¿verdad? Se van a juntar con los del COVID sin haber ido afinando lo del COVID. Así que yo creo que me parece, ¿verdad?, que tiene lógica esa expresión que hizo una directora de escuela, creo que la de Canóvana. Usted que fue director de escuela creo que la Einstein, ¿verdad? Fue su escuela. Federico Asenjo en Barrio Obrero. Federico Asenjo en Barrio Obrero. Por ejemplo, en escuelas que no son lo que llaman las escuelas estas que son modelo, ¿verdad? La de University, la de siglo XXI, etcétera. ¿Cómo hacen frente los maestros y los estudiantes en circunstancias como esta? Pues mira, yo creo que en ese sentido, Yolanda, yo pienso, y por mi experiencia, que quizás pudo haber habido más, pudo haber sido mayor la cantidad de escuelas que estuviese lista para este momento. Ajá. No pensando en el apoyo que la estructura central le pudiese dar. Y por lo general, las escuelas, los directores, tienen una red de comunicación muy efectiva con sus maestros, con sus maestras, con su personal de la escuela, y enfrentamos los retos que históricamente el departamento ha tenido. Por ejemplo, yo estoy seguro que los directores de escuela, una vez tuvieron ayer o en estos días el protocolo del Departamento de Salud, y inmediatamente se sentaron a leerlo y a determinar cómo van a operar para iniciar las escuelas que se vayan a abrir. Yo estoy seguro que la voluntad de los maestros va a estar presente y del personal para operar. De hecho, lo que se dice es que hoy, por ejemplo, el Departamento de Salud va a hacer un mapa de contagios según los municipios, ¿verdad? Porque hay municipios que tienen más contagios que otros. San Juan es uno que tiene más alto contagio que, por ejemplo, pues Vieques, o que Culebra, o que Las Marías, Maricao, etcétera. Entonces, una vez se tenga una idea de cómo está en esos municipios, se cataloga por colores, ¿verdad? Y en rojo, o sea que en un alto nivel de contagio, pues no podrían abrir. Eso tiene lógica, eso tiene sentido en términos procesales de protocolo, ¿no? Totalmente, yo creo que es lo adecuado y eso el protocolo está muy bien definido. Yo creo que el principal, la principal dificultad que se ha discutido en estos días, Yolanda, es que realmente a estas alturas lo único que deberíamos estar discutiendo es precisamente ese dato. El dato de la epidemia, de la pandemia, de cuáles escuelas pueden abrir por la tasa de positividad o no, y no que estuviéramos discutiendo si la escuela tiene las paredes bien, si están pintadas, si están arregladas. Es terrible que tengamos, pero es que esto pasó, y entonces eso ha ayudado a la desconfianza, porque si tuvimos el tiempo para haber atendido esto, si tuvimos dinero para haberlo atendido en un edificio público, la misma directora de edificios públicos dijo en el comité de transición que se quedaron esperando el verano pasado que les dieran la señal para irse a arreglar escuelas. Ellos tienen la titularidad de 400 y pico y no se les dio la señal desde el alto mando del Departamento de Educación, y ahora tenemos que entonces recurrir a hacer parcho y buscar y arreglar. Eso no es, esa desconfianza es natural. Pero ¿cómo vencemos la desconfianza? ¿Cómo la vencemos? La vencemos precisamente, quizás como estaba conversando anteriormente contigo, Ana María, mirando, yo ayer le compartí a algunas personas, yo invito a los padres y a las madres a que tengan un acercamiento a su comunidad escolar. O sea, yo creo que la única confianza que va a tener el papá o mamá en este proceso es ver si en efecto la escuela que le sirve a su hijo, qué comunicación hay entre el director y esos padres, para que el papá pueda sentirse confiado. Mira, la escuela de mi barrio, donde va mi niño, mi niña, sí está lista porque yo conversé con el director. Se supone que esos primeros días los maestros van a acudir y van a acudir los padres, a que se le está invitando a los padres a mirar, a ir antes que el niño pise la escuela. Se supone que eso es parte del protocolo, tengo entendido. Pues, ese proceso de comunicación es el que le va a dar la confianza o no a los padres para al final de cuentas determinar si van a enviar a los hijos o no. Yo no sé si eso ya ocurrió, Yolanda, pero en otro escenario, en otro distrito, uno de los criterios que se ha tomado en cuenta para reabrir una escuela fue precisamente el que hubiese un sondeo escuela por escuela con los papás de cuáles estaban dispuestos a enviar sus hijos o no. O sea, que cuando la escuela decidió reabrir,
ya sabe de antemano, ok, la escuela mía tiene 500 estudiantes, de los 500, 300 papás me dijeron que iban a enviar a sus hijos y tú planificas sobre ese dato. De hecho, vi que en la escuela Luis Hernández Verón, en la que estudié yo hace muchos años, hizo un sondeo y van a empezar con los niños de cuarto año. Y que del cuarto año, de los 72, 36 ya han confirmado y que tienen lista de espera porque parece que por la acomodo hay otros que quieren ir, pero entonces tendrían que irlos colocando y el espacio se está habilitando poco a poco. Eso es lo que entendí en la información. Parece que los niños quieren ir a la escuela y que hay apoyo aparentemente, por lo menos de cierto sector de padres, que eso es importante. Ese dato es fundamental porque a la hora de un director planificar cuál 50% de un salón de clase es el que va a estar en el salón de clase o no, si es que tiene la capacidad del salón, es fundamental saber cuáles van a estar porque obviamente el protocolo estipula que no es obligatorio que el niño esté o que el papá lo envíe, ¿verdad? Que el otro tiene que mantenerse de manera remota. Así que en ese sentido, esa planificación yo creo que en estas próximas semanas será fundamental para lo que tú estás hablando de esa confianza, que yo insisto que invitaría a los papás que la próxima semana se acerquen a esas comunidades escolares para que puedan palpar de cerca y tomar una decisión informada. De hecho, estaba ayer leyendo que hay una preocupación con los niños de quinto y sexto grado porque ahí el rezago puede ser bastante palpable y pueden fracasar y es tan inminente y atender ese sector. Pero a la vez quería preguntarle, usted que tuvo que, como titular del departamento, enfrentar lo que llamábamos la deserción escolar, en estas alturas de tanto tiempo fuera del sistema, niños que ¿usted cree que de verdad puede haber un gran sector de niños que no retornarán o jóvenes que no retornarán? Pues mira, yo creo que eso es una realidad que no podemos negar, sobre todo, Yolanda, cuando, por ejemplo, yo había vertido en unas expresiones anteriormente que el panorama que han enfrentado nuestros niños que están en cuarto, quinto grado ahora, esos niños que están en cuarto grado, Yolanda, son los niños que estaban en kinder cuando el huracán María. Así es. O sea, que estos niños, su primera experiencia escolar fue el huracán María. Después pasaron a primer grado, todavía con el tema del cierre de escuelas masivo. Después vinieron los terremotos, ahora la pandemia. O sea que los primeros 4 años de estos niños son los 4 años de formación más importante en el desarrollo del niño, han sido catastróficos. Es la zapata para lo demás, eso es terrible. Y esos jóvenes adolescentes que puedan estar ya perdiéndole el amor a la escuela y que lamentablemente haya tentación de la calle, que esa deserción se convierta en algo que nos rebote como sociedad terriblemente, no hay duda. Pues es una mirada que el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y todas las agencias concernientes con el área emocional de los niños deben mirar. Mira, independientemente, Yolanda, de que ahora se empiecen unas clases en algunas escuelas o no, hay que hacer un plan muy agresivo, fuerte, para cuando agosto se regrese la totalidad de las escuelas, atender ese asunto, y no necesariamente tiene que ser agosto, puede ser desde verano, ¿verdad? Atender esa parte socioemocional de los niños que no debería dejarse para muy tarde, ¿verdad? Claro. Si no pudimos cumplir con la parte de infraestructura, pues cumplamos con la parte emocional de los niños. Así mismo. De hecho, yo tengo una preocupación, ¿verdad? Recuerdo que cuando empezaron los cierres de escuelas fue en su administración, si no me equivoco, ¿qué de lo que ha podido observar? Porque hay escuelas que están cerradas que podrían ser rehabilitadas, pero yo no veo que se hable nada de eso y mucha gente dice, pero ¿por qué no abren escuelas que sí están en buen estado cuando otras colapsaron? Usted de lo que usted ha visto y conociendo cómo fue el proceso, ¿cree que se pueden habilitar y se pueden recuperar? Yo entiendo que sí, yo entiendo que ahora mismo es una necesidad que hay, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, sobre el caso, yo escuché esta mañana una entrevista en Radio Isla del caso del sur, escuelas como de Guánica y Yauco que se vieron afectadas por el terremoto. Yo creo que la situación lo amerita y no hay otra salida que no sea esa, de buscar de alguna manera de esas escuelas que quizás se cerraron, las que mejores condiciones están y que menos haya inversión haya que hacer, y aunque haya que invertir, ¿verdad? Pero ¿qué podría impedir? ¿Qué podría impedir que el sistema no acabe de abrir esas escuelas que están cerradas y que enfrentaron bien los terremotos?
con toda honestidad, Yolanda, yo no puedo precisar qué sería lo que le impide, ¿verdad? Pregunto, ¿tendrá que ver con lo de la deuda y la reestructuración y que están pidiendo lista de propiedades del gobierno? Porque, por ejemplo, Edificios Públicos tiene 400 y pico de escuelas y Edificios Públicos fue un emisor de deuda y ahora mismo hay una reestructuración y hay una aseguradora, AMBAC, pidiendo lista de propiedades. Bueno, no sé si será eso, pero el asunto es que si fuese el factor fiscal o económico, no se está hablando de abrir nuevas escuelas, estamos hablando de como quiera la parte del departamento tiene que invertir en una infraestructura física en una escuela que ya no existe, que lo que hace es trasladarla a la escuela que se va a operar nuevamente, ¿verdad? Y hay un paso adelantado, así que yo creo que no se debe descartar, y la propuesta que escuché esta mañana me parecía sensata en esa dirección, no sobre todo con esos pueblos que van, esos pueblos, esos niños todavía. Una cosa, estamos hablando ahora de la esperanza que tienen unas escuelas de comenzar la semana que viene. Y estamos hablando de otras escuelas que posiblemente van a abrir en agosto, pero esos niños todavía no hay una certeza ni siquiera para empezar en agosto. De hecho, ayer una funcionaria dijo, y la vi por Telemundo, dijo que su oficina, una funcionaria de OMEP, de la Oficina para Mejoramiento de Escuelas Públicas, dijo que no tienen presupuesto ni subastas asignadas para reparación o mejoras de escuelas. Y estamos hablando de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Yauco, los más afectados con los temblores. Y Vieques. Pues esa es una parte que se me hace difícil entender ahora mismo, porque creo que ha habido una asignación millonaria para el Departamento de Educación, que prácticamente con la asignación que se ha dado, se podrían hacer todas las escuelas nuevas. Estamos hablando de los $2,000 millones para claro, que se van a canalizar. Claro. Yo creo que con esa asignación el departamento puede tener la infraestructura deseada de años y de décadas para todas las escuelas. Yo creo que la orden ejecutiva del gobernador quizás fue por esa dirección de declarar estado de emergencia para poder agilizar unos procesos que a lo mejor se obstaculizan. Así que esperemos que el resultado de la orden ejecutiva no se quede solamente en el inicio de la semana que viene, sino que sea también para aplicarlo para el uso de ese dinero. Bueno, pues nada, yo le agradezco mucho a Rafael Román, exsecretario de Educación, y ¿está aquí en Puerto Rico o fuera? Y fuera de Puerto Rico, pero siempre he conectado todos los días a ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, ya oyeron a dos educadores hablando de la importancia crucial de cada niño, lo que está viviendo cada niño, porque cada niño, no estamos hablando de redes, estamos hablando de niños. Cada niño es un mundo y hay que atender cada rezago. Y ya van para 4, aquellos que se afectaron con María, los años elementales, ya van para 4 años de la zapata principal de su educación. Así que no podemos poner pretexto. Vamos a la pausa y en breve regresamos con Billy Méndez.